Os haré una pregunta y espero que me des una respuesta. Te la des ahí a ti mismo. ¿Se puede conocer a Dios? Bueno, no del todo. No podemos conocer totalmente a Dios, pero hay una parte de Él que Él nos ha revelado, que Él quiere que nosotros la conozcamos. O sea, conocer a Dios totalmente, al 100%, no se puede. Eso es imposible. Pero la parte que Él nos descubre de sí mismo, esa parte donde Él se revela a nosotros a través de su palabra, esa sí es posible. O sea, sí podemos conocer a Dios, una parte de Dios nada más. Bien, haré otra pregunta. También te ruego que me des una respuesta o ahí tú en lo íntimo te respondas. ¿Se puede hacer la voluntad de Dios sin conocer su palabra? Respuesta: no, es imposible. Es imposible. A ver, nosotros los hijos de Dios, si algo nos debe mover, ser el motor de nuestra vida, la esencia de nuestra vida, es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál voluntad? ¿Cuál voluntad? Pues si Él está allá en el tercer cielo, entonces ¿cómo le hago yo para conocer su voluntad? Bueno, volvemos al mismo punto. ¿Cuál? Que Él nos ha revelado una parte de su voluntad en su palabra. Aquí Él nos dice su voluntad para nosotros en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, en la primera pregunta era, ¿verdad?, que si podemos conocer a Dios, sí, y solamente es a través de su palabra. La segunda pregunta es que si podemos hacer la voluntad de Dios. La respuesta es sí, si nosotros entendemos, conocemos su palabra. No hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Conocer su palabra nos abre la puerta hacia conocer a Dios. Conocer su palabra nos abre la puerta hacia una madurez espiritual, hacia un conocer la voluntad de Dios, y nos pone ya en la antesala de poder hacerla. Porque pudiéramos también conocer la palabra del Señor y no hacerla, no hacer su voluntad. Pero bueno, conocer la palabra de Dios es el primer paso para hacer su voluntad. Un cristiano que solamente vive su cristiandad con fe, pero sin conocimiento de la palabra, pues es una vida espiritual pues bastante estéril. Es una vida espiritual muy endeble, muy débil. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento de lo que es toda la voluntad del Señor. Entonces los cristianos más fuertes, los cristianos más maduros, son aquellos que aman al Señor, tienen fe en el Señor y tienen el conocimiento de su palabra, conocen al Señor, conocen su voluntad y caminan en ella. Entonces, bueno, pues hay mucha diferencia. Bien, quise hacer este preámbulo que considero que es valioso para nuestra vida, para que entendamos mejor cómo vivir nuestra vida cristiana. Bien, pues vamos al libro de los Hechos, ahí estamos estudiando, estamos en el capítulo 16 y voy a comenzar con el versículo 16 en delante. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Bueno, de entrada, pues vemos cómo esta persona estaba influenciada por el reino de las tinieblas a través de un espíritu de adivinación. Dice, y bueno, y pues a través de esa forma de adivinar, pues se ganaban buen dinero. Y era lo que hacía, ¿verdad? Y era un negocio.
pero el reino de las tinieblas está detrás de eso. Ahora, espíritu de adivinación. La Biblia nos habla, nos revela ciertos espíritus de las tinieblas. Está el espíritu de fornicación también, y para los que no lo han visto por allí, búsquenlo. El espíritu de fornicación es el que lleva a las personas a tener ídolos. Otra vez, la idolatría, cuando una persona tiene muchos ídolos, es porque hay un espíritu de fornicación que le lleva a postrarse ante ídolos. Búscalo por ahí en la palabra del Señor. Y hay otros espíritus más, pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces en el ejercicio de la fe cristiana, del Evangelio, hay muchos siervos que hablan de muchos espíritus, de muchos espíritus. Bueno, yo prefiero ser prudente y mantenerme nada más con aquellos espíritus que la palabra del Señor nos revela. Que hay otros espíritus, debe haberlos, pero no me atrevo a ponerles nombre y todo eso. ¿Por qué? Porque pues prefiero mantenerme en lo que es el centro, la voluntad de Dios revelada. Al menos no hacer doctrina de los otros espíritus que no vienen en la palabra del Señor. Bien. Luego dice, estamos hablando de esta mujer que adivinaba, ¿verdad? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, pues pues parece que esta mujer, a través de ese espíritu que la guiaba, pues no, déjame decírtelo así, pues como que no está diciendo mentiras, ¿verdad? Como que no, pues está diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pues parece que esa es una frase correcta, ¿verdad? Pero si la discernimos más a lo profundo, más a lo espiritual, no es tan correcta. Y sobre todo porque dícese que en el original griego la frase no dice que os anuncian el camino de salvación, sino que dice os anuncian un camino de salvación. Y cuando dice un camino de salvación, daría a entender que es uno de otros más. Y eso sería lo que no es correcto. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, pues una vez más hay una manifestación de poder, o sea, una liberación. El demonio salió de esta muchacha y eso pues enfadó a los entre comillas, a los dueños del negocio, ¿verdad? De la adivinación. Y entonces ahora se van contra Pablo. En el video anterior hablaba cómo haces un milagro y de pronto ya te están apedreando. Haces un milagro y ya estás en la cárcel, ¿verdad? Y ahora hace un milagro y ahora sí, ya lo llevan ante las autoridades. Pareciera como que hoy es un poquito diferente, ¿verdad? Haces un milagro y tienes muchos likes. Haces un milagro y te llueven invitaciones, ¿verdad? Haces un milagro y tu fama crece. Bueno, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Me gusta mucho. Yo me inclino más hacia este formato del Evangelio. Me encanta, me encanta. Me gozo mucho cuando leo y vuelvo a leer la vida de Pablo. Bueno, pues los llevan ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, ya ahí hay un problemón, ¿verdad? El choque cultural, el choque de tradiciones, que si judíos, que si romanos, que si más judíos o más romanos, en fin, pues ahí ya entra ese problema y lo llevan ante los magistrados, ¿verdad? Y ahí los están acusando.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, ¿en qué quedó aquel? Que les dan una tremenda golpiza, ¿verdad? Y los meten a la cárcel. Ese fue el resultado de haberlos llevado ante las autoridades, escucharon las acusaciones y les dan una buena golpiza. Luego dice, ahora va a hablar del carcelero, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A ver, vamos a tratar de entender un poquito a estos locos, especialmente a Pablo. Este hombre no tiene límites. Este hombre vive una locura por Dios, una locura por el Evangelio. Ahora está bien golpeado, bien golpeado. Yo digo con moretones, con inflamado. Recuerden que él ha pasado por muchas cosas muy desagradables, ¿verdad? De diversas formas, y aquí pues vemos que está en esa condición. Yo no sé, no creo yo que en esa cárcel hubiera comodidades, o sea, está ahí ante toda la incomodidad, ¿verdad? Y su cuerpo maltratado y avergonzado públicamente, y en fin, y sabiendo que llevaba la verdad, ¿no? Pero lo tienen por mentiroso, lo tienen por una persona que está destruyendo las costumbres romanas, las costumbres judías, en fin, tiene muchos enemigos Pablo, muchos enemigos, está golpeado. Quién sabe si ya hubiera, no creo que anduviera bien comido, tampoco. Y con toda la incomodidad ahí, y bueno, ahora, a ver, ¿y cómo se la pasaba a Pablo? Pues es asombroso. Dice que a medianoche estaba cantando, y estaba orando, cantando con gozo, alabando a su Dios. Es que cuando vemos la vida de Pablo, es sorprendente su forma de vivir para Dios, de entender a Dios, su estado de ánimo, ¿verdad? Vimos cómo habiendo sido apedreado por allá también en alguna ciudad, ¿verdad? Y perseguido y todo, todavía iba y les daba ánimo a las personas, a los hermanos. Entonces mire qué ánimo el de Pablo, en medio de todas esas cosas tan terribles, él no se dobla, él no está triste, él no dice, ay no, pues para qué voy a alabar a Dios y ni me guarda, deja que me hagan de todo, ¿verdad? Sufro por él y pues, no me ayuda. Bueno, no ese es el pensamiento de Pablo. Entonces veo yo que mira, eran las 12 de la noche, más o menos, a medianoche, y cantando, y bueno, qué tremendo, ¿verdad? Luego dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces no era cualquier terremoto. Bueno, a ver, mira este terremoto, a ver, por un lado, los cimientos se tambalearon de la cárcel, pero qué raro que las cadenas se les hayan abierto. Este es un terremoto muy extraño, ¿verdad? A ver, si yo estoy ahorita aquí encadenado, ¿verdad? Tengo mis cadenas, el cepo lo tengo acá en los pies o donde lo tenga, estoy encadenado. Viene un terremoto, ¿verdad? Y bueno, pues se cae una pared o algo, eso está bien, pero ¡pum! Que se abran las cadenas, que se caigan las cadenas de mis manos, eso ya como que no tiene nada que ver con el terremoto. Como que ahí hay un terremoto en lo espiritual, digamos, algo está pasando espiritualmente. Pues sí, realmente eso era lo que estaba pasando. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, es que si se les escapaban los presos,
a él lo iban a matar. Entonces, pues él estaba decidiendo matarse él solo, ¿verdad? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra cosa hermosa, a ver, otra cosa maravillosa, a ver. Se abrieron las puertas de la cárcel, las cadenas se cayeron, se les quitaron de las manos, o sea, están libres. Y a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, este es el momento, vamos a salir de aquí corriendo. Bueno, Pablo no, él se queda allí. ¿Qué pensamiento tan diferente al natural, al que cualquiera de nosotros pudiera tener, ¿verdad? Le dice, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Eso es lo que le dice ahí Pablo, ¿verdad? Inmediatamente. Él, entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjate nada más. Ahora vemos cómo el carcelero rápidamente pidió, digamos, una lámpara, ¿verdad? Para tener luz, y entonces temblando va hacia donde estaba Pablo y se postra. Y dice, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí la pregunta es, ¿por qué el carcelero, verdad? Su primera reacción fue ir y postrarse a los pies de Pablo. ¿Por qué? ¿Qué llevó a este carcelero a postrarse? Bueno, inmediatamente, ¿verdad? El reconocer que Dios estaba en Pablo. Pues al ver cómo se abrieron las puertas de la cárcel por sí solas y cómo se caen las cadenas de ellos, y aparte que no huyeron, que están allí, eso, pues, entendámoslo como el carcelero. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó aquí? ¿Por qué se ha caído todo esto? ¿Qué está pasando? Es que eso es tremendo, ¿eh? Y luego va y se postra. Un acto de adoración. Un reconocimiento de la presencia de Dios en Pablo, ¿verdad? Claro que Pablo no aceptaba ninguna adoración, ¿verdad? Bueno, ahora, pues va y se postra ante los pies de... Ahora, si espiritualizamos tantito este pasaje, fíjense que vino el terremoto y ¿saben qué? Él pidió luz, dice, pidiendo luz, pidió una luz. Pues qué momento, ¿verdad? Todo estaba en tinieblas, el carcelero espiritualmente estaba en tinieblas, es su momento y él pide luz, aleluya. Bien, y luego dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está el reconocimiento de que Dios estaba en ellos. Ustedes son de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es un versículo bandera, un versículo que cómo nos ha fortalecido desde que conocemos al Señor, amén. Esta promesa, esta verdad maravillosa. Y te la digo a ti ahorita que estás viendo este video, ya hubo un sentir espiritual. Te lo digo a ti que estás viendo este video. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es promesa del Señor. Amén. Aleluya. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya, ya están compartiéndole la palabra a todos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Oh, gloria! ¡Gloria! Amén. Bueno, estamos hablando de un Pablo que está loco y que vive en otra dimensión. Está predicando en la madrugada. Está predicando. Recuerden que a medianoche estaba cantando, ¿eh? Y luego, bueno, pues ya pasó un tiempecito ahí. Pasa lo del carcelero, todo. Está compartiendo la palabra de Dios en la madrugada. 2, 3 de la mañana. Está compartiendo. Y más loco está todavía. Todavía está más loco, ¿eh? ¿Por qué digo yo que está más loco? Pues simplemente
porque a esa hora se bautizó el carcelero con toda su casa. Es que esto es hermoso. Pablo bautizando a las 3, 4 de la mañana, Fíjense que no dice, bueno, pues mira, espérate hasta mañana los bautizo. No, en ese momento ya, 3, 4 de la mañana, a bautizarlos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Luego dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pues qué propósito, ¿verdad? Mira, a ver, observemos esto. Pablo estaba compartiendo, ¿verdad? Y luego lo apresaron y lo llevaron ante las autoridades. Recordemos que Pablo le echó fuera un demonio a la mujer que adivinaba. Pues ahí lo toman y lo llevan preso, ¿verdad? Y luego lo golpean y lo meten ahí a la cárcel, a lo más profundo. Bueno, y Pedro estaba cantando y con gozo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabe que detrás de todo eso que le ocurre hay propósitos eternos del Señor. ¿Cuál era el propósito? Que fuera donde estaba el carcelero. Que esa misma noche se salvase toda una familia y fuese bautizada. Detrás de los azotes, detrás de la cárcel, había propósito del Señor. Interesantísimo. No nos alcanza, ¿verdad?, para ver así la vida cristiana. Sí, detrás de todas las cosas que nos ocurren, ¿verdad?, cuando andamos nosotros en el centro de la voluntad del Señor compartiendo su palabra, bueno, detrás de todo eso siempre hay propósitos eternos del Señor. Amén, estemos abiertos. Pues hay aquí una gran salvación, ¿verdad? Cuando fue de día, aquí está, cuando fue de día, por eso afirmo que Pablo predicó en la madrugada, bautizó en la madrugada. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas cosas, estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Todo terminó bien, se cumplió el propósito de Dios. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, ándale, Pablo conocía las leyes, ahora echa mano de las leyes, Eso es ser inteligente, eso es ser sabio, eso es ser prudente también, Conocía las leyes. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que conocer las leyes. Miren, en este tiempo se hablan muchas cosas tremendas acerca de las famosas antenas que se están poniendo por todo el mundo, ¿verdad? Las antenas 5G. Y bueno, pues se hablan muchas cosas y se dicen muchas cosas. Y bueno, el día de ayer tuve oportunidad de platicar con un técnico, con un entendido en la materia, ¿verdad? Y le digo, ¿qué hay de esto? Y él me dice, es así y así y así. Ok. Y le hice todas las preguntas que tú quisieras hacerle, ¿verdad? Que si son peligrosas, qué tipo de radiación, en fin, que si están relacionados con la pandemia, todas esas cosas, ¿sí? Y bueno, me dio respuestas muy correctas, muy interesantes. ¿Por qué lo refiero? Porque le decía yo a esta persona, mira, yo soy pastor y pues me toca muchas veces platicar con hijos del Señor, con discípulos del Señor, que hacen preguntas también sobre estas cuestiones científicas, técnicas de ahora, del futuro. Y bueno, pues creo que como siervos del Señor nosotros tenemos que estar bien preparados, bien fundamentados también científicamente, también bien fundamentados legalmente en cuestiones de leyes, ¿verdad? Para poder dar un consejo sabio, ¿verdad? Para bendición de los hijos del Señor. Entonces aquí vemos a Pablo echando mano de las leyes también. Y entonces dice, en primer lugar está reconociendo Pablo que cuando a él lo llevaron a la cárcel y lo golpearon y todo eso, eso no era correcto, no era legal. Porque dice, para empezar me detuvieron sin sentencia judicial.
Dice, nos azotaron sin sentencia judicial. Él conocía el proceso, ¿verdad? Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo, a ver, es un cuadrado. Es difícil entender a este hombre, es difícil encuadrarlo, ¿verdad? Ah, no, dice, pues, fíjate, cualquiera de nosotros diría, ya nos podemos ir, bueno, vámonos ya, salgamos de la cárcel ya, vámonos. No, dijeron no. Dice lo que dice él, no, vengan ustedes a sacarlo. Y los alguaciles, dice, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la... Por favor, discúlpenos, por favor. Mire, les suplicamos, por favor, Pablo, Silas, por favor, nos hacen el favor de retirarse, por favor. Bueno, hasta da para la comicidad esto, ¿eh? Todo ese, a ver, movimiento de situaciones, ¿verdad? A favor, en contra, en fin. Bueno, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron. No, otra vez, no. Ahora Pablo regresa a la casa de Lidia, ¿verdad? Y entonces ahora llega ahí y consuela a los hermanos. Pablo debiera estar como para recibir consolación y él anda consolando a los hermanos. Pues este es el hermoso Pablo, ¿verdad? Capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutió con ellos. Entendamos el término discutir, ¿eh? No es pelear, ¿ok? Bien. Luego dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Otra vez, las prédicas, las conferencias, llamémoslo así se dice ahora, las conferencias donde Pablo participaba estaban centradas en Jesús, en la salvación, amén, y en las Escrituras sobre todo. Aquí dice que a través de las Escrituras. Y dice que él discutía, dice exponiendo, dice declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Este es el gran punto. Yo comencé diciendo que cuando tú conoces la palabra de Dios, eres un cristiano diferente, totalmente diferente. Tu fe es más fuerte, tu amor por el Señor es más fuerte, el conocimiento de su voluntad es más fuerte. Eres un cristiano más maduro, amén. Al menos te pone en la antesala de ser así, ¿verdad? O sea, hay cristianos ignorantes de la palabra del Señor, solo viven su fe, van al templo, brincan, cantan, aplauden, lloran, pero no tienen conocimiento de la palabra, no conocen a Dios, no conocen su palabra. Pues entonces van a cometer muchos errores en su vida personal y en su vida espiritual, muchos errores. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces sí, bueno, toda conversación de Pablo es basada en las Escrituras. Toda enseñanza de Pablo es basada en las Escrituras. Nosotros tenemos que ser así, celosos de la palabra del Señor y basar nuestros argumentos, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento sobre todas las doctrinas, basarlo en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, ya hay mucha conversión ahora en Tesalónica. Entonces, los judíos que no creían, teniéndose otra vez, oye, en cada pueblo donde Pablo va, se levantan los celosos, los envidiosos, los contrarios. Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como ven, no ha cambiado el mundo, ¿eh? No ha cambiado el mundo. Actualmente, en todos los países hay de pronto manifestaciones por muchos temas, ¿verdad? En las ciudades. Ahí se levantan esas manifestaciones. Bueno, muchas veces ocurre como estos. ¿Qué? Son gente ociosa, gente pagada, gente, a ver, que están ahí para hacer los alborotos. Y se les paga, se les contrata para eso. Bueno, eso sigue. En México aquí eso ocurre. Y yo sé que en muchas partes.
Eso ocurre, ¿verdad? Bueno, pues como ven, el hombre no ha cambiado. Luego dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya se sabía que Pablo y Silas y compañía trastornaban el mundo entero, trastornaban el mundo entero, ¿eh? Era poderoso Pablo, ¿eh? El Señor se manifestaba poderosamente, ¿eh? Había muchas cosas. Y bueno, este es el inicio de la iglesia, amén. Estos son los primeros siervos que predicaron el evangelio con el poder de Dios y confirmando Dios la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, amén. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Bueno, pues ahí, en este caso, la situación quedó resuelta de esta forma, ¿verdad? Bueno, y bueno, luego continúa acá, ya entré al capítulo 17, acabo de leer el versículo 9. Quiero dejar aquí, estoy viendo aquí que ya se me terminó mi tiempo, ¿verdad? Habrá más tiempo para continuar. Bueno, pues creo que hay muchas cosas que rescatar, amén, de todo esto. Esa vida, esa aventura tan hermosa de la vida de Pablo y todos los que estaban con él, ¿verdad? Y cómo Dios, con propósitos eternos, siempre se manifestó a su vida y siempre se estará manifestando también a nuestra vida. Lo celoso que es Pablo también de las Escrituras, cómo conoce las Escrituras. Bueno, pues aprendamos de esto, amén. Y bueno, yo quiero en el nombre del Señor felicitarle por esa disposición que usted y su familia, hermano, hermana, tienen para conocer al Señor y para buscar al Señor. Bueno, pues yo en esta ocasión me toca aportarte un poco de la sabiduría del Señor, y tú ahí en lo personal también toma tu Biblia todos los días y escudriña, porque Dios va a seguirse revelando mucho a tu vida. Bien, seguiremos comentando más adelante. Bendiciones.